Aparece el icono. Ahora sí. Ahí sí. Ya, entonces, lo que habíamos visto hasta la clase pasada era que en un sistema de partículas, ¿cierto? Este P grande del sistema de partículas, si ustedes quieren, que era la sumatoria de los momentum lineales de cada partícula del sistema. Supongamos que tenemos n partículas. Habíamos definido esto, ¿cierto? Y habíamos dicho que había una ley de conservación, una segunda ley de Newton para el sistema de partículas. ¿Y cómo era esa segunda ley de Newton? Era que la sumatoria de las fuerzas externas sobre el sistema de partículas es igual al cambio del momentum del sistema de partículas con el tiempo. ¿Sí? Si la masa del sistema de partículas permanece constante, o supongamos que si las partículas fueran todas iguales, hay varias suposiciones, uno también podría suponer lo siguiente, que la sumatoria de las fuerzas externas sobre el sistema de partículas es igual a la masa del sistema de partículas por la aceleración del centro de masa. Eso también... Y estas son dos maneras de escribir esto, de escribir nuestra segunda ley de Newton para un sistema de partículas. ¿De acuerdo? Ok, voy a suponer que están de acuerdo. Y entonces, ¿qué pasa si dos partículas chocan? ¿Ya? Y estas son las famosas colisiones. Eh, Uno puede suponer, por ejemplo, que típicamente viene una partícula, ¿sí? Y choca con esta otra. Y hay varias suposiciones que uno puede hacer respecto de cómo va a ocurrir el choque. ¿Ya? En la realidad, por ejemplo, estas podrían ser dos pelotas de bolitas de acero, ¿cierto? O pelotas de pool, ¿sí? Podrían ser pelotas de pool o billar, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, esta va a chocar con esta y nosotros sabemos que de alguna forma esta le va a entregar momentum a esta de acá, ¿ya? Y esta partícula va a salir con una cierta velocidad. Si uno desprecia todas las fuerzas de roce involucradas en este choque o colisión, lo que uno tiene es que en el sistema de partículas, en el sistema completo, ¿sí? De las dos partículas, se debiera cumplir que en ausencia de fuerzas externas, entonces, el momentum se conserva, ¿sí? Y la conservación del momentum total del sistema lineal se expresa de esa forma, ¿cierto? Como que no hay un cambio en el momentum lineal del sistema. Y por lo tanto, lo que uno dice es que el momentum inicial del sistema es igual al momentum final del sistema. ¿Sí? Y eso también es, obviamente, una consecuencia de esta ley. Entonces, en ausencia de fuerza externa, que no necesariamente es el caso, pero en ausencia de fuerzas externas, se conserva el momentum lineal. Entonces, consideremos el primer caso de choque en que uno tiene una partícula que choca con otra y el choque va a ser de esta forma. Vamos a tener una partícula M que viene desde la izquierda, ¿sí? Desde acá, con una cierta velocidad que va a ser v0. Entonces, si ustedes quieren, podemos poner aquí nuestro eje coordenado, un eje Y, ¿sí? Y aquí viene, no hay roce acá, no sé cómo poner eso que no hay roce, pongámoslo directamente, muy igual a 0. Por lo tanto, no hay fuerzas externas actuando sobre esta partícula. Uno supone que no hay ni roce con el suelo, ni tampoco hay roce con el aire.
La verdad, es que sí hay roce con el suelo y sí hay roce con el aire, ¿ya? Pero supongamos que no lo hay. Y el choque es tal que las dos partículas se quedan pegadas, ¿sí? Entonces, esta partícula de masa m, con velocidad v0, viene, incide, choca con la masa m chica, y se quedan las dos pegadas y siguen como si fueran una sola partícula. Entonces, en el tiempo inicial va a ser esa la situación, y en el tiempo final podemos imaginarnos, para que sean realmente dos partículas, para que sepamos que son dos partículas, voy a pintar esta de azul mejor. Y entonces en el tiempo final vamos a tener una sola partícula que va a ser como que va a quedar pegada entre las dos, ¿cierto? Se va a pegar la masa m con la masa m chica. Y va a seguir como una sola partícula para allá. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad con la que continúa esta partícula yendo hacia la derecha? Entonces, vemos que el momentum inicial del sistema, momentum lineal inicial del sistema, lo tiene solamente la partícula m mayúscula, ¿sí? Y el momentum inicial es m mayúscula por v0 según y unitario, ¿sí? Entonces esto es un vector, ¿cierto? mv0 según y unitario que apunta en la dirección positiva de x, y ese es el momentum inicial del sistema de partículas, porque en realidad, claro, uno podría anotarlo acá, pero el momentum inicial de la partícula que está en reposo, la partícula azul, es cero. Ya, así que esto es idénticamente cero. Y el momentum final va a ser la masa de la partícula resultante del choque, ¿cierto? Que va a ser una masa mayor, multiplicado por una velocidad desconocida que vamos a suponer en la dirección y, ¿ya? Y no sabemos a priori, podría ser para atrás o para adelante, no sabemos a priori cómo va a ser, pero es bien simple. Entonces, y decimos que no hay fuerzas externas actuando acá, no hay fuerzas externas actuando, eh, suponemos que no las hay, y por lo tanto, si no hay fuerzas externas actuando, se conserva el momentum lineal, y por lo tanto, la velocidad final de la partícula grande va a ser m de 0 partido por m más m, según, bueno, eso es v, si uno quiere le pone así, la velocidad final va a ser v según i. Miremos varios casos. Miremos varios casos. El primer caso es suponer que, supongamos que la masa m es mucho mayor que la masa m chica. ¿Ya? Ese caso es el caso de suponer, por ejemplo, una locomotora, ¿cierto? Que se encuentra con una mosca y se pega en el parabrisas, ¿sí? La velocidad con la que viene la locomotora es v0, y en el caso de m mucho mayor que m, la velocidad final, como m es mucho mayor que m, entonces es despreciable acá, el m más m es despreciable, y por lo tanto v nilda es aproximadamente igual a v0. Entonces como que la locomotora no siente la mosca, básicamente, y sigue su camino como si nada pasara, ¿sí? El otro caso sería el caso contrario, ¿cierto? El caso límite contrario sería el siguiente, en que la masa m chica, ahora, la masa m chica es mucho mayor que la masa m grande. ¿Qué sucede en ese caso? Sucede que la velocidad final va a ser igual a m partido por m más m por v0. Como m es mucho mayor que m grande, entonces esta cantidad tiende a cero. Así que la velocidad v nilda, no sé cómo llamarle, es aproximadamente cero, porque m chica es mucho más grande que m.
¿Cuál es ese caso? Ese caso es el caso contrario, po, en que la locomotora está en reposo, ¿cierto? La locomotora está en reposo y viene la mosca aproximándose a una velocidad v0 y queda pegada en el parabrisas y no logra mover el sistema en demasía, ¿sí? Pero hay una situación que tenemos que analizar y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo anda la conservación de la energía en este caso? Porque tengo una energía cinética inicial, por ejemplo, ¿cierto? Que sería un medio de la masa inicial por v0 al cuadrado. Y tengo una energía cinética final, que va a ser un medio de la suma de las masas por la velocidad del sistema ahora de las dos partículas adosado al cuadrado. ¿Serán iguales esas dos? ¿Se conservará la energía cinética? Entonces uno podría hacer la resta de esas dos. La resta de esas dos va a dar un medio de la masa de la partícula grande más la masa de la partícula chica por la velocidad de la partícula al cuadrado, que ya sabemos que es m partido por m más m por v0, ¿cierto? Todo esto al cuadrado, menos la energía cinética inicial, que sería un medio de m por v0 al cuadrado. Y el resultado de esto es que aquí, por ejemplo, puedo simplificar ahí, ¿cierto? ¿Qué más puedo hacer acá? ¿Qué más se puede hacer? Aquí nos va a quedar un medio de m cuadrado partido por m más m por v0 cuadrado menos un medio, y aquí podría multiplicar arriba y abajo por m más m, por m más m, por m, v0 cuadrado. Esa m con m cuadrado acá se va con todo esto de acá, ¿cierto? Y me va a quedar solamente la m chica por m, entonces me va a quedar menos un medio de m pequeña por m grande partido por m más m grande, ups, aquí no puedo escribir, más m grande por v0 cuadrado, un número negativo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que en el choque, se perdió energía cinética, ¿sí? Se perdió energía cinética. ¿En qué se convirtió la energía cinética? ¿En trabajo? No necesariamente, porque podría ser que se convirtió en calor, por ejemplo. Se disipó la energía cinética en calor, en una forma desordenada de energía que no se puede ocupar para hacer trabajo mecánico. Y eso es lo que sucede en general en algunos choques. Y entonces, a esos choques en que la energía cinética no se conserva, ¿sí? O más bien, eh, esta diferencia de energía cinética es distinta de cero, a esos choques se les llama colisiones o choques inelásticas. Profe, una pregunta. ¿El resultado de la energía cinética que le dio recién puso alguna condición con las masas o ninguna? No, no, esto es para todo, no hay ninguna condición con las masas. Ya, O sea, gracias. sí, no se conserva en ningún caso. Entonces, esas colisiones inelásticas, ¿sí? Son de dos tipos, ¿ya? Una es que, y esto es como una curiosidad nomás, ¿ya? Yo esto no creo que lo pasan en las otras secciones necesariamente así, pero si es que el delta K es menor que cero, como es este caso, ¿cierto? Que es negativo, porque las masas son positivas siempre y la velocidad al cuadrado también es positiva. Si delta K es negativo, entonces se dice que
la colisión es endotérmica. ¿Ya? Y si delta K es positivo, o sea, si es que por algún motivo uno tuviera mayor energía cinética después de la colisión, entonces la colisión sería exotérmica. Que se liberaron, ahí en ese caso uno pensaría que se liberó energía interna en la colisión y entonces, por ejemplo, podría ser una reacción química, incluso uno podría, por ejemplo, no sé, pues tirar una... y esto pasa en la realidad, ¿ya? En química, pero es una cuestión química más que física. Supongamos que uno tira dos reactivos que, que separados son inocuos, pero que juntos eventualmente liberan energía, ¿ya? Y solo cuando chocan entonces son capaces de liberar esa energía y podrían eventualmente hacer que la energía cinética fuera mayor que la inicial. En ese caso, la reacción o la colisión es exotérmica, inelástica y exotérmica, ¿ya? Porque va a liberar parte de la energía interna, ¿cierto? Que está guardada en los átomos, se va a liberar y va a producir un aumento de la energía cinética del sistema, ¿ya? Pero eso son detalles que no vienen mucho al caso porque involucran química, ¿ya? Así que, en general, pero lo que sí podemos decir claramente es que nuestra colisión que estábamos analizando es una colisión inelástica y endotérmica. De acuerdo a esta clasificación del MASMA. Profe, Sí. pero aquí no se está liberando energía porque la final es menor a la inicial. La final es menor a la inicial. La final es menor a la inicial. La final es Sí, menor a la inicial. Sí, se está liberando energía. Sí, sí, sí. pero eso no sería exotérmico. Eh, a ver, ¿cómo lo entendemos esto? Según yo, se está liberando energía, ¿cierto? A ver, ¿cómo es la cosa? La energía final, ¿cierto? Es menor que la inicial. ¿Sí? Sí, sí, se perdió energía. Se perdió energía. ¿Qué quiere ¿Ya? decir eso respecto de los cuerpos? ¿A dónde se fue la energía? En forma de calor o... Se fue en al- forma de, claro, se fue en forma de calor. A calentar, por ejemplo, las bolitas que chocan, ¿cierto? Entonces Sí, uno podría, y eso no lo estamos considerando en nuestras ecuaciones. Eso, claro. según yo, es endotérmico, ¿ya? ¿Por qué endotérmico? Porque estoy calentando las bolitas, ¿sí? Como resultado del choque. Ah, ya, creo que ya entendí. Claro, en una reacción química uno dice, la reacción es exotérmica si libera calor al medio ambiente, ¿cierto? O incluso si libera calor nomás, si libera calor a la solución. Y uno dice, es endotérmica si es que uno le tiene que entregar energía para que ocurra, ¿sí? Yo pensaría claro, que es al revés acá, es al revés la clasificación de lo que uno pensaría en química, que más bien eh, es porque el calor no necesariamente se está liberando al medio, sino que el calor está de alguna forma resultando en un calentamiento del sistema, ¿sí? Claro. Pero esa es la única razón de cómo hacerle sentido a la nomenclatura, cómo encontrarle sentido a esta nomenclatura de endotérmica y exotérmica. Ya, yo no iría más allá. A ver, pensemos un poco en una reacción química. Em, Pensemos en una reacción química. Hay reacciones químicas que pueden hacer mover, por ejemplo, un motor, ¿ya?
si uno tuviera un sistema así, uno pensaría que inicialmente la energía cinética es menor y la energía cinética después del sistema es mayor, después de que la reacción química exotérmica está moviendo el sistema, ¿cierto? En cambio acá es al revés, tenemos menos energía cinética al final que al inicio, y por lo tanto consumimos energía para que pudiera ocurrir el choque. Así que tuvimos que pedirle energía a algún sistema para que pudiera ocurrir el choque. Pedir, en realidad, pedir energía o consumir energía, en realidad, no es que produjimos trabajo mecánico, sino que más bien esa energía se consumió como calor en el choque. ¿Sí? Pero también podría haber sido al revés, que hubiéramos pedido energía para tener más energía cinética al final. Y en ese caso sería exotérmica. Es como que la distinción acá creo que está en el hecho de que estamos considerando que nuestro sistema es interno, que no hay interacción con el medio. Entonces, esa pérdida de energía es en realidad energía que va hacia el sistema, más que energía que sale del sistema hacia el medio. ¿Ya? Es un poco más profundo y filosófico de lo que yo quería. Pero es así. Ya. A pesar de que no hemos avanzado mucho con la materia, igual tomémonos 5 minutos. Volvemos a las 3:24. Ok, muchachos, ¿me ven de nuevo o no? Sí, se ve. Súper. Sí, profe. Sí, profe, se ve. Ya. Seguimos entonces. Entonces, este es un tipo de choque en el que no se conserva la energía cinética, pero también, como ustedes supondrán, si yo le pongo a estas colisiones, les pongo inelásticas, habrá colisiones elásticas. Entonces, ¿cómo son las colisiones elásticas? Bueno, las colisiones elásticas son justamente aquellas colisiones en donde la energía sí se conserva la energía cinética. ¿Ya? Entonces, si la energía cinética se conserva, entonces la colisión se dice elástica. ¿Ya? Y vamos a suponer un ejemplo similar. ¿Ya? En realidad, la energía cinética se conserva, no es la única condición para la colisión elástica. ¿Ya? Entonces, a ver, escribamos bien esto. Colisión elástica. Entonces, se conserva la energía cinética, pero también la masa y cantidad de las partículas. Entonces, no pueden crearse partículas nuevas, no pueden reducir su masa, también se tiene que conservar la energía cinética. Hay varias condiciones acá entonces. Entonces, ¿cómo sería una colisión elástica en un ejemplo? Bueno, podemos considerar un ejemplo simple, ¿ya? en que tenemos, ¿cómo es la cosa? Tenemos una partícula, de nuevo, una partícula con masa m, ¿cierto? Que viene desde la izquierda, con velocidad v0, ¿ya? Y va a chocar con una partícula m que se encuentra en reposo inicialmente. ¿Sí? Ahora, la pregunta es ya no es la pregunta no es, déjenme
distinguir estas dos partículas, entonces dibujemos nuestra partícula de masa m, dibujémosla así, como negrita, ¿cierto? Y con velocidad v0, y nuestro eje y es así. Y la partícula de la masa m chica, así. V0. Ah, está en reposo originalmente. Y le llega a esa partícula de acá. Entonces, ya no podemos suponer en realidad que va a haber una partícula pegada, porque eso no sería una colisión elástica, ¿cierto? Sería una colisión inelástica. Las dos partículas van a chocar, pero van a permanecer siendo una la partícula m grande y la otra la partícula m chica. ¿Ya? ¿Y qué podría pasar acá? Veamos. Entonces, lo que sí sabemos es que también, en este caso, en este choque al menos, vamos a suponer que no hay fuerzas externas actuando sobre el sistema. ¿Ya? Y el sistema de partículas va a tener también un balance de momentum bastante parecido, pero no igual. Entonces, el momentum inicial va a ser igual al momentum inicial del ejercicio anterior, m por v0 según y unitario. El momentum final va a cambiar, ¿sí? Porque el momentum final va a ser la masa por la velocidad de la partícula grande, ¿ya? Que a eso le vamos a llamar masa de la velocidad v sub m grande, según I, supongamos, más la masa chica por la velocidad de la masa chica, según I. Entonces, de aquí vamos a obtener una ecuación que va a ser la conservación del momentum lineal, que va a ser así. M por V0 tiene que ser igual a M grande por V sub M más M chica por V sub M chica. Pero hay una segunda condición. Como nuestro choque es elástico en este caso, se tiene que conservar la energía cinética. Y por lo tanto, un medio de la masa por la velocidad inicial de la partícula inicial al cuadrado tiene que ser igual a la energía cinética final del sistema. ¿Cuánto vale la energía cinética final del sistema? La energía cinética final del sistema vale la suma de las energías cinéticas de las dos partículas, ¿sí? Entonces, la energía cinética de la partícula grande va a ser un medio de la masa grande por la velocidad grande al cuadrado, más un medio de la masa chica por la velocidad de la partícula chica al cuadrado. Y básicamente conocemos V0, porque es la velocidad inicial de la partícula inicial, conocemos las masas, y nuestras dos incógnitas son la velocidad de salida de la partícula m grande y la velocidad de la partícula chica. Así que tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas en este sistema, ¿sí? ¿Y cómo se resuelve este sistema entonces? No sé, hay que hacer un poquito de álgebra, ¿cierto? Entonces, b sub m grande de la primera ecuación va a ser igual a m por b sub 0 menos m chica por b sub m chica dividido todo por m grande, ¿ya? Podríamos reemplazar el b sub m en esta ecuación de acá y tratar de despejar por b sub m pequeño. Entonces nos va a quedar un medio de m grande por b sub 0 cuadrado es igual a un medio de m grande por b sub m cuadrado, que sería b0 menos m partido por m por b sub m chica al cuadrado, más un medio de m chica por b sub m al cuadrado. ¿Sí? Y tenemos que expandir el binomio este cuadrático para poder hacer algo. Y entonces nos da un medio de m por b0 cuadrado más un medio de m por m cuadrado partido por m cuadrado por b sub m cuadrado.
Y hay un término cruzado acá, ¿cierto? Que sería menos 2 veces uno por el otro, ¿cierto? Entonces nos va a dar un más un medio de m grande por menos 2 veces b0 por m chica partido por m grande por b sub m, más un medio de m por b sub m cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien eso, no? Creo que sí. Más un medio de m por b sub m cuadrado. Así que fíjense que este de acá se va, ¿sí? Todos los términos tienen un b sub m multiplicando, así que probablemente uno puede simplificar acá el b sub m de acá, simplificarlo acá, tirar esto para el otro lado, que enredado, sumar estos dos, ¿cierto? Reemplazar uno acá. Oh. ¿Por qué tengo un m cuadrado acá? Ah, porque es m cuadrado partido por m grande. Ok. Entonces va a quedar un medio de m cuadrado partido por m grande por b sub m cuadrado más un medio de m por b sub m es igual a 2b0 por m chica. Los m se van. El 2 se va también. Partido por 2. Queda b0 por m chica. Y aquí ese es un b sub m cuadrado, así que esto nos queda un medio de m por b sub m cuadrado por m partido por m más 1 igual a b sub 0 por m. Oh. El m partido por m más 1 se puede escribir como m más m grande partido por m. M más m grande partido por m. Y lo puedo, m más m grande partido por m, y aquí los m se van, también los m chicos. Así que, y esto no me está gustando cómo me está quedando, po. Porque creo que hace rato que yo ya había cancelado los cuadrados, ¿cierto? Eso estaba mal. Sí, porque habíamos cancelado los cuadrados con los b sub m. Así que esto en realidad no es el cuadrado, sino que es el b sub m nomás. Y b sub m entonces es igual a 2b0 por m grande partido por m chica más m grande. Ups. Y está correcto. ¿Ya? Y si uno escribe la ecuación para el b sub m grande, el b sub m grande queda m menos m partido por m más m por b0. ¿Ya? Y entonces estas son las velocidades de las partículas, dado que el choque es elástico, ¿sí? Y cumple entonces con esas condiciones que dijimos, que es que se conserva la energía cinética total, se conserva el momentum lineal, porque no hay fuerzas externas relacionadas, y se conserva la masa de las partículas. No hay una creación de masa, de una masa gigante, es un choque elástico. Entonces, analicemos los casos límites ahora también de este choque elástico. ¿Cuáles son esos casos límites? El primer caso límite es que la masa m grande, o sea, la pelota que viene desde la izquierda, sea mucho mayor que la masa de la m chica. ¿Ya? Y Massman nos hace pensar en lo siguiente, en una locomotora, ¿ya? Que viene con velocidad v0, y aquí hay una pelota de tenis que está en reposo. Una pelota de tenis que está en reposo. ¿Qué creen ustedes que le pasa? Pensemos, ¿qué le pasaría? ¿Qué creen ustedes que le pasa a la pelota de tenis en reposo? Sale volando. Sale volando. ¿Y qué le pasa a la locomotora? Continúa. Como que sigue sin que le pase nada, ¿cierto? Esa es la intuición al menos.
Y entonces, ¿cómo sería en este caso B sub m chica? Bueno, B sub m chica, cuando m mayúscula es mucho mayor que m grande, en ese caso, básicamente la pelota de tenis sale con velocidad 2v0 hacia la derecha. El doble de la velocidad de la locomotora. ¿Se lo imaginan o no? Yo igual me lo imagino. Es un poco como pegarle con una raqueta de playa a la pelota, cuando uno la pone cuando uno la pone en el aire y le pega con la paleta de playa así de madera, la pelota en ese caso sale con alguna velocidad que es incluso mayor a la velocidad con la que uno le golpea la raqueta. Ya, suena medio raro, pero es así. Entonces el doble de la velocidad de cero y la velocidad de la locomotora debiera verse inalterada, ¿cierto? Y se ve inalterada así porque en ambos casos numerador y denominador son aproximadamente m mayúscula y por lo tanto b sub m igual a b0. Ese es nuestro primer caso límite. Ahora, un segundo caso límite. ¿Qué pasa si ahora m chica es mucho mayor que m grande? Y esa es la situación en que, ¿cómo sería esa situación? En que la locomotora está en reposo y uno tira la pelota de tenis contra la locomotora. ¿Cierto? ¿Es así o no? Sí. Bueno, en ese caso, también uno esperaría, ¿qué esperaría uno que pasara en ese caso? Están hablando por el chat, pero no veo el chat. La pelota de tenis se mantiene su velocidad más o menos igual, pero en sentido contrario, obvio, sí. Rebota. No, todavía no cacho bien qué es lo que es pero solo lo ocupan ustedes. O sea, es su generación, digamos. En mi generación no existe el ni el obu, ni el ubu. Tampoco existe. Agua, ewe, tampoco. Ya, ¿alguien quiere hablar al micrófono y decir lo que pasa? Está bien eso. Está bien. Entonces uno pesca la pelota de tenis, la tira y uno espera que con la misma velocidad con que chocó con la locomotora se devuelva. No, Sebastián, te fuiste en una volada más o menos. Veamos cómo es el caso. Entonces, B sub m, si m es mucho mayor que m, si m chica es mucho mayor que m, entonces B sub m es aproximadamente 0. La locomotora no se va a mover, ¿cierto? En este caso ahora m chica es la locomotora y m grande es la pelota de tenis. Y la velocidad de la pelota de tenis, ahora, fíjense, como m chica es mucho mayor que m grande, aquí arriba en el denominador queda menos m, esto es aproximadamente igual a menos m, ¿cierto? Y el numerador es aproximadamente igual a m. Así que la velocidad de la m grande es aproximadamente menos v0, que es tal cual lo que me habían dicho ustedes. Profe, Sí. pero como dijo anteriormente, también en la colisión de la pelota contra la locomotora se perdería un poco de fuerza como color, ¿cierto? Porque si fuera menos V0 podríamos tener la pelota rebotando indefinidamente contra dos superficies. Eso es muy buen comentario. Efectivamente, eso es lo que pasa, que la colisión nunca es perfectamente elástica. Entonces, nunca vamos a tener esa situación en que la pelota va a estar rebotando todo el tiempo igual. Es lo mismo, también uno se puede imaginar la pelota de tenis contra la locomotora, pero uno también se podría imaginar una pelota nomás de estas de goma, de las que venden en el supermercado, que en mi época eran por 50 pesos, y ahora la inflación lamentablemente haciendo todo muy malo, por 500 uno puede sacar una pelota de esas que rebotan mucho.
Eso es lo mejor que uno puede conseguir como choque elástico. Incluso a Luca también la venden de repente. 2 monedas de 500 para sacar una pelota grande. ¿Ya? Y esa, claro, si uno la tira bien arriba, rebota mucho y el siguiente rebote es solamente un poquito menor que el siguiente y así, y uno podría ir calculando cuál es el coeficiente, ese Q, respecto de la energía cinética inicial que se pierde en cada rebote. ¿Ya? Y en cada rebote se pierde un poco de energía porque la colisión no es perfectamente elástica. Sí, pues porque va al calor, se deforma fíjense, se deforma la pelota de goma. Al deformarse la pelota de goma se genera calor dentro de la pelota de goma. Y ahí ese calor se pierde como energía cinética para que la pelota vuelva a rebotar más arriba. ¿Qué pasa si las masas son iguales? Si m es igual a m. Para los que han jugado o juegan billar, este sería el caso de un choque de 2 pelotas de billar, ¿sí? En que la masa es más o menos parecida y no hay demasiada pérdida de energía. Uno sabe que hay pérdida de energía porque suenan, ¿ya? Y ese sonido de alguna forma es una pérdida de energía por sonido y por calor. Debería haber algo de pérdida de energía, pero considerando que el choque es más bien elástico, eh, ¿qué es lo que uno sabe que pasa cuando chocan 2 pelotas de billar? Una que viene derechito en línea recta contra la otra. ¿Qué le sucede a la pelota incidente? ¿Cómo es eso, Jorge? ¿Se mantienen a la misma velocidad? ¿Puedes hablar? No puede. Matías, se detiene la pelota incidente, ¿cierto? ¿Y qué le pasa a la pelota a la otra? Como que se transmite la velocidad de una pelota a la otra, ¿cierto? ¿Será ese el caso de nuestras ecuaciones? Si m igual a m, entonces la velocidad de la masa pequeña es igual a 2m partido por m más m. Son las dos iguales, así que en realidad la masa pequeña tiene velocidad v0, que es la velocidad incidente, y la masa grande, que era la incidente, queda en m menos m dividido por m más m por v0, queda en 0. Ya podríamos haber anticipado que queda en 0, porque sabemos que la energía cinética del sistema se tiene que conservar, y si las masas son iguales y la pelota chica se quedó con toda la velocidad inicial, significa que la otra pelota necesariamente tiene velocidad 0 porque no puede tener nada de velocidad, porque si no, entre las dos tendrían más energía cinética que al principio. Ya, y eso es lo que justamente estamos diciendo que un choque elástico no puede violar. ¿Sí? Y sí, pues estamos en un solo eje, ese es el problema. O sea, no es el problema, sino que es la simplificación del problema, es que le pegamos justo a la mitad. Sí, que todo este movimiento lo estamos analizando en una línea recta. Yo creo que la única forma de saber cómo va a ser el choque es como un poco los materiales, ¿cierto? Si el material es un material elástico o inelástico. Si estamos hablando de terrones de barro que chocan, en general, pum, se van a juntar. Si son pelotas de goma, van a tender a rebotar y van a tender a hacer más bien choques elásticos. Sí, existen coeficientes de elasticidad en los choques y también uno puede calcular esa cantidad de energía que se pierde en un choque, ¿ya? Y tratar de suponer a priori. Pero eso depende del material. Y se vuelve todo medio ingenieril. Ya estamos en una escuela de ingeniería virtual por ahora, pero esta es una escuela de ingeniería y cuando las cosas se vuelven ingenieriles, en general significa que se vuelven complicadas, porque significa que hay que medir. ¿Ya? Y hay que hacer una pelota del material, tirarla contra una pared, medir con qué velocidad salió de vuelta, cuánta energía se perdió en el choque, etc. Eso.
Entonces, claro, el último ejemplo de Massman, el último ejemplo de Massman de estos choques, es un choque en que permitimos que las partículas choquen en un plano ahora. ¿Ya? Alguien me preguntaba ahí, ¿qué pasa si esto no ocurre en una línea recta? Bueno, supongamos que ahora tenemos dos ejes, tenemos un eje Z y un eje X, y tenemos una partícula M1 con velocidad V0, y tenemos una partícula M2, y suponemos que de alguna forma le pegamos a la pelota M1, ¿ya? De manera que va a salir, al final, va a salir en una dirección perpendicular a la incidente después del choque con la partícula M2. Entonces este es el inicio, o inicial y final. La partícula M1 va a salir con una cierta velocidad en una dirección perpendicular a la que venía, es decir, venía por el eje X y va a salir hacia el eje Z, y la partícula M2 va a salir con un cierto ángulo, ¿ya? Que no se sabe bien cuál es al principio, pero que supongamos que es un ángulo θ a determinar, y va a salir en un choque elástico la partícula M2 con una cierta velocidad V2. Profe, no entendí muy bien el dibujo. Ya, el dibujo es el siguiente. Viene la partícula M1, en la posición inicial viene con velocidad V0 y la partícula M2 está en reposo. ¿Ya? Y después del choque, la partícula M1 sale en una dirección perpendicular a la que venía, en Z, y la partícula M2 va a salir en esa dirección con respecto a un ángulo θ, en un ángulo θ con respecto al eje X. En esa dirección va a salir expulsada. ¿Se entiende o no? Sí, ahí entendí. Ya, entonces aquí hay varias cosas. Primero, este choque va a ser elástico, vamos a considerar un choque elástico, y tampoco hay fuerzas externas actuando sobre la partícula, así que, sobre el sistema de partículas, así que se va a conservar el momentum lineal. ¿Cómo sería la energía cinética inicial? Alguien que me conteste. Energía inicial. Escucho por el micrófono que me digan y yo sigo y yo escribo. La inicial Sí, sería 1/2 de la masa 1 multiplicado por la... Eso V0, ¿no? V0, sí, Al cuadrado. súper. Y llamémosle velocidad V1 a la velocidad con la que sale la partícula hacia arriba, y llamémosle V2 a la velocidad con la que sale la partícula 2 hacia un lado. ¿Cómo sería la energía cinética final? Va a ser 1/2 de M1 por V1 al cuadrado más 1/2 de M2 por V2 al cuadrado. ¿Cómo sería el momentum lineal inicial? ¿Quién me dice? Sería M1 por P0. M1 por V0. ¿Algo más? No, porque la otra está en reposo. Pero este escalar es igual a un vector. Ah, verdad. Por X, tomo. Eso. Súper. ¿Y el momentum final, el momentum lineal final? Ese es un poco más enredado porque va a ser M1 por V1 según Z. No es tan fácil, Martín, porque ya ahora es en el plano la cosa, ¿cierto?
M1 por B1 según Z, más M2 por coseno de teta por B2 según X, menos M2 por B2 por seno de teta según Z. ¿De acuerdo? ¿Qué dice la conservación del momentum lineal en este sistema? Bueno, dice que el momentum inicial tiene que ser igual al momentum final. Pero es curioso porque aparece un momentum lineal que tiene una componente en Z que inicialmente no tenía. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer que aparezca un momentum que la pelota realmente rebote en 90 grados, ¿cierto? De acá, y que la otra salga en un cierto ángulo. Ah, bueno, para poder satisfacer esa condición, necesariamente este momentum final M1 por B1 va a tener que ser igual y contrario a este momentum M2 por B2 seno de teta. ¿Sí? Y, por supuesto, que el momentum inicial en X va a tener que ser igual a este momentum final en X de acá. ¿Sí? Y vamos a tener tres ecuaciones, una ecuación en X, otra ecuación en Z, y otra ecuación en que vamos a igualar la energía cinética inicial y final, y tres incógnitas, B1, B2 y el ángulo θ con el que sale el proyectil. ¿Ya? Vamos a dejar hasta acá, vamos a partir con esto el viernes. Entonces continuará el viernes. ¿Preguntas, chicos? Profe, no, Sí. no sé si lo dijo, pero entonces el momentum inicial, o sea, la componente en Z que tiene debería ser cero, o... La componente, claro, la componente final en Z del sistema tiene que ser cero porque se tiene que conservar el momentum lineal. Y el momentum lineal inicialmente solo tiene componente en X. Ahora, como Ajá, uno le puede repartir momentum a las dos partículas, si es que uno les reparte el mismo momentum, pero contrario a la partícula 1 y a la partícula 2, entonces uno todavía satisface la condición de que no hay momentum lineal en Z, porque ujú. el momentum es vectorial. Así que, sí, todo esto, todos los ejercicios siempre hay que escribir las ecuaciones tratando de separarlas por sus componentes. ¿Ya? Puedo seguir un poco antes de continuar el viernes, pero puedo seguir un poco, ¿cierto? Podemos escribir la ecuación de momentum en X. La ecuación de momentum en X va a ser así. Momentum inicial en X es igual al momentum final en X. Momentum inicial en X es igual al momentum final en X. Porque por cada componente esto tiene que ser verdad, porque el momentum es un vector. Si el momentum inicial es igual al momentum final, significa que por cada componente el vector tiene que ser igual también, ¿cierto? Entonces eso implica que M1 por B0 tiene que ser igual a M2 B2 coseno de teta. Ya no pongo vector acá porque estoy resolviendo la ecuación para una componente nomás. Y según la componente z, de nuevo el momentum inicial en z, que es 0, tiene que ser igual al momentum final en z, y por lo tanto eso obliga a que tenga que ser 0, y para que sea 0, entonces M1 por B1 tiene que ser igual a M2 por B2 por el seno de teta. Eso. Se me escaparon varios pollitos.